Bienvenidos a un nuevo video tutorial de matemáticas. El día de hoy estaremos hablando de las proposiciones con cuantificadores. Previamente ya hemos definido lo que son los predicados y se describieron también los dos tipos de cuantificadores que se utilizan en la lógica simbólica. En base a esto se pueden traducir expresiones del lenguaje natural que combinan predicados y cuantificadores. Para el efecto, si tenemos nosotros un predicado, llamémoslo P de X, y un conjunto referencial RE, los siguientes enunciados son proposiciones con cuantificadores. El primero, que es para todo X se cumple P de X, existe al menos un X que cumple P de X. Ya que el primero de ellos se lee para todo X elemento del referencial se cumple el predicado P de X, y el segundo de ellos se puede leer como existe al menos un X elemento del referencial que cumple con el predicado P de X. Ambos pueden ser calificados como proposiciones y asimismo pues tendrán un valor de verdad que puede ser verdadero o que puede ser falso. De aquí que si un predicado es cuantificado con cualquiera de los dos cuantificadores que ya hemos visto, se obtiene una proposición. Veamos ahora lo que es el valor de verdad de proposiciones con cuantificadores. Una proposición que contiene un cuantificador universal es verdadera si y solo si el conjunto de verdad del predicado es igual al conjunto referencial de la expresión abierta. Es muy importante tener muy claro cuándo esta proposición es verdadera. Leamos nuevamente. Una proposición que contiene un cuantificador universal es verdadera si y solo si el conjunto de verdad del predicado es igual al conjunto referencial de la expresión abierta. Es decir, si es que el conjunto de verdad es igual al referencial, se trata entonces de una proposición verdadera cuando tenemos el cuantificador universal. Esto va a ser importante porque luego veremos unas ciertas características que se cumplen y será importante recordar esta parte. Entonces, para todo X se cumple P de X, equivale lógicamente a decir que el conjunto de verdad del predicado P de X es el referencial. Una proposición con un cuantificador existencial es verdadera si y solo si el conjunto de verdad del predicado no es vacío. Es decir, que existe un X que cumple P de X es equivalente a decir que no es cierto que el conjunto de verdad del predicado P de X sea el conjunto vacío. Obsérvese que si un elemento A pertenece al referencial, los siguientes enunciados hipotéticos son verdaderos. Decir que para todo X se cumple P de X, entonces nosotros podemos implicar lógicamente que se cumple P de A, el predicado evaluado en elemento A. Si se cumple el predicado evaluado en el elemento A, entonces podemos decir que se implica lógicamente que existe al menos un elemento que cumple el predicado P de X. Considerando A como elemento del referencial, el primer enunciado quiere decir si todos los elementos del referencial satisfacen un predicado dado, entonces necesariamente A satisface el predicado. El segundo enunciado, en cambio, nos dice que si A satisface al predicado, entonces necesariamente existirá por lo menos un elemento del referencial que satisface el predicado. Resulta interesante estudiar los valores de verdad de para todo X P de X y existe un X que cumple P de X en función del conjunto referencial escogido. Vamos a considerar tres casos muy particulares. Caso primero, ¿qué pasa si el conjunto referencial corresponde al conjunto vacío? Si el referencial es el conjunto vacío, entonces la proposición para todo X se cumple P de X equivale a una proposición verdadera. Justamente esto es lo que les estaba recordando y diciendo que teníamos que recalcar cuando el para todo era verdadero, cuando el conjunto referencial equivale al conjunto de verdad del predicado. Y justamente en este caso tenemos que el conjunto de verdad del predicado P de X es el conjunto vacío.
y el referencial es el mismo conjunto vacío. Entonces, si el conjunto de verdad es igual al referencial, la proposición con el cuantificador universal con el para todo es una proposición verdadera. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros habíamos visto. Si el conjunto de verdad es igual al referencial, y en este caso son iguales ya que el referencial es el conjunto vacío, entonces el para todo, la proposición que tiene el cuantificador universal, es verdadera. La proposición existe al menos un x que cumpla p de x es falsa, ya que no tenemos ningún elemento que cumpla. Por lo tanto, se puede afirmar que existe un x que cumpla p de x, implica lógicamente a que para todo x, p de x. Esto de aquí es una proposición verdadera. Muy bien, veamos el segundo caso. ¿Qué pasa si tenemos un único elemento en el conjunto referencial, en el conjunto unitario? Si el referencial es igual al conjunto que contiene el elemento A y el predicado evaluado en A es verdadero, entonces tenemos que para todo x se cumple p de x es verdadero y decir que existe un x, existe al menos un x que cumple p de x también es verdadero, dado que partimos del hecho de que el predicado evaluado en A es verdadero. Por lo tanto, si nosotros decimos que existe un x que cumple predicado p de x, implica lógicamente a que para todo x p de x es una proposición verdadera y asimismo para todo x se cumple p de x implica lógicamente que existe un x p de x también lo es. Por lo tanto, podemos concluir que existe x que cumple p de x es equivalente lógicamente a decir que para todo x se cumple p de x. Recordemos que estamos analizando casos especiales. En el primer caso consideramos que el conjunto referencial era el conjunto vacío y ahora estamos considerando que el conjunto referencial es un conjunto unitario. Recordemos, no es que esto se cumple siempre, sino estamos analizando estos casos puntuales. Y caso 3, la cardinalidad. ¿Qué pasa si la cardinalidad referencial es mayor que 1? En este caso, siempre se va a cumplir que para todo x, si para todo x se cumple p de x, podemos inferir entonces lógicamente que existe al menos un x que cumple p de x. Esperamos que estas proposiciones que contienen a los cuantificadores, que este video que hemos visto les sirva para que ustedes puedan analizar esto de aquí, ¿no? Los esperamos en un próximo video.